Lucas encontró un caballo gris, encadenado al portón de su casa miserable, con un sobre amarillento atado al arnés que llevaba el nombre de su padre muerto. Cuando sus manos temblaron al abrir la carta, las palabras que leyó revelaban un secreto que su madre había ocultado durante 3 años, un secreto que podría salvarlos de la pobreza o destruirlos por completo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas de la Sierra de Oaxaca cuando Lucas Ramírez abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con su madre. A sus 12 años, el niño ya conocía el peso de las responsabilidades que la vida había colocado sobre sus hombros. Su padre, Miguel Ramírez, había muerto hacía 3 años en un accidente en las minas, dejando a su madre, Carmen, sola con una pequeña parcela de tierra árida y deudas que parecían crecer como la mala hierba. «Lucas, hijo, es hora de levantarse». La voz suave de Carmen lo sacó de sus pensamientos mientras se incorporaba en su viejo colchón de paja. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante en el campo, temblaban ligeramente por el frío matutino que se colaba por las rendijas de las paredes de adobe. «Ya voy, mamá», respondió el niño, poniéndose sus únicos pantalones remendados y la camisa descolorida que alguna vez había pertenecido a su padre. Sus pies descalzos tocaron el suelo de tierra apisonada y sintió el familiar escalofrío que lo acompañaba cada mañana. Carmen ya estaba en la pequeña cocina, avivando el fuego del comal para preparar las tortillas del desayuno. Su rostro, aunque marcado por las preocupaciones y el trabajo duro, todavía conservaba la belleza que había enamorado a Miguel años atrás. Su cabello negro, ahora con algunas hebras plateadas, estaba recogido en una trenza gruesa que caía por su espalda. «Hijo, hoy tenemos que ir al pueblo», dijo ella sin mirarlo, concentrada en palmear la masa entre sus manos. «Don Esteban vino ayer tarde. Dice que si no pagamos lo que debemos esta semana, tendremos que dejar la tierra». Lucas sintió que su estómago se contraía. La parcela donde vivían, apenas 3 hectáreas de tierra difícil y poco productiva, era todo lo que les quedaba. Si la perdían, no tendrían más opción que ir a trabajar como jornaleros en las grandes haciendas, donde los salarios eran miserables y las condiciones inhumanas. «¿Cuánto necesitamos, mamá?», preguntó Lucas, aunque ya conocía la respuesta. Llevaban semanas contando cada peso, cada centavo que lograban reunir vendiendo los pocos vegetales que crecían en su tierra y los huevos de sus 3 gallinas flacas. «5,000 pesos», respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «No sé de dónde vamos a sacarlos, hijo. Ya vendí todo lo que teníamos de valor. Solo nos quedan las herramientas de tu padre y...» «No, mamá», la interrumpió Lucas con firmeza. «Las herramientas de papá no se tocan. Él las cuidó toda su vida y yo haré lo mismo». Carmen asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano antes de que Lucas pudiera notarla. El niño tomó su pequeño desayuno, una tortilla con sal y un vaso de agua de Jamaica aguada. No había dinero para nada más. «Voy a sacar agua del pozo y a alimentar a las gallinas», anunció Lucas, levantándose de la mesa. «Después revisaré las plantas de maíz. Algunas se ven enfermas. Ten cuidado, hijo. El camino al pozo está resbaloso por el rocío», advirtió Carmen mientras él salía de la casa. El aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Lucas mientras caminaba por el pequeño patio de tierra. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos naranjas y rosados, creando un espectáculo que el niño apenas tenía tiempo de apreciar. Sus pensamientos estaban ocupados calculando, planeando, buscando alguna solución imposible para el problema que los ahogaba. Fue entonces cuando lo vio. Al principio,
Lucas pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. El viejo portón de madera que marcaba la entrada a su propiedad, normalmente desvencijado y solitario, ahora tenía algo atado a él, algo grande, algo que se movía. Lucas dejó caer el balde que llevaba en las manos. El sonido metálico resonó en el silencio de la mañana mientras sus pies descalzos comenzaban a correr hacia el portón. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de curiosidad y miedo impulsándolo hacia adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el niño se detuvo en seco, su boca abriéndose en un gesto de asombro absoluto. Era un caballo. Un magnífico caballo de trabajo de color gris plata, con crines que brillaban como hilos de plata bajo la luz del amanecer. El animal estaba tendido en el pasto junto al portón, claramente exhausto, pero vivo. Una cadena gruesa conectaba su collar de cuero al viejo portón de madera, y en el arnés que rodeaba su lomo, Lucas pudo distinguir algo que hacía que sus manos temblaran. Un sobre amarillento, atado con un cordel desgastado. «¿Mamá?», llamó Lucas con voz temblorosa, sin poder apartar los ojos del caballo. «Mamá, ven rápido». Carmen salió corriendo de la casa, secándose las manos en su delantal. Cuando vio al animal, se detuvo abruptamente, su rostro reflejando la misma incredulidad que sentía su hijo. «Dios santo», murmuró, acercándose lentamente. «¿De dónde salió este caballo?». Lucas ya estaba junto al animal, sus pequeñas manos acariciando suavemente el cuello sudoroso del caballo. El animal levantó su gran cabeza y lo miró con ojos oscuros y profundos, relinchando suavemente como si reconociera en el niño a alguien de confianza. «Hay una carta, mamá», dijo Lucas, señalando el sobre atado al arnés. Sus dedos temblaban mientras desataba el cordel y tomaba el sobre entre sus manos. Carmen se arrodilló junto a su hijo, observando el sobre con una mezcla de esperanza y temor. El papel estaba desgastado por el tiempo, pero el sello de lacre rojo en la parte posterior aún estaba intacto. En la parte frontal, con una caligrafía elegante y antigua, podía leerse: «Para la familia Ramírez, en especial para el joven Lucas». «Ábrelo, hijo», susurró Carmen, su voz apenas audible. Con manos que no dejaban de temblar, Lucas rompió el sello y extrajo varias hojas de papel cuidadosamente dobladas. La primera era una carta escrita con la misma caligrafía elegante del sobre. Lucas comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Querida familia Ramírez, si están leyendo esta carta, significa que he partido de este mundo. Mi nombre es Rodrigo Harrison, aunque quizás me conozcan mejor como el Hacendado de San Cristóbal. Sé que estas palabras llegarán a ustedes como una sorpresa, pero les ruego que lean hasta el final, pues tienen que ver con una deuda que he cargado en mi corazón durante muchos años. Hace 7 años, en una tarde de tormenta, su esposo y padre, Miguel Ramírez, salvó mi vida de una manera que no puedo describir sin que se me quiebre la voz. Yo había ido a inspeccionar las minas contra el consejo de mis capataces y un derrumbe me dejó atrapado bajo toneladas de roca y tierra. Miguel, quien trabajaba en ese turno, arriesgó su propia vida para sacarme de entre los escombros. Me cargó en su espalda durante kilómetros hasta que encontramos ayuda. Ese día, cuando recuperé el conocimiento en el hospital, lo busqué para agradecerle y recompensarlo, pero Miguel había desaparecido. Empleé todos mis recursos para encontrarlo, pero fue en vano. Años después, me enteré de su trágica muerte en ese mismo maldito lugar que él me ayudó a escapar. La culpa me ha perseguido desde entonces, sabiendo que él murió mientras yo disfrutaba de la vida que él me había devuelto. He pasado estos últimos años buscando la manera de saldar mi deuda con su familia.
Sé que han pasado tiempos difíciles y sé también que este caballo, Mercurio, junto con las escrituras de 20 hectáreas de tierra fértil en el Valle de San Miguel, no podrán jamás compensar la pérdida de un esposo y padre. Pero es lo mínimo que puedo hacer. Mercurio ha sido mi compañero más fiel durante 15 años. Es fuerte, inteligente y leal. Las tierras que les dejo son las mejores de mi propiedad, con agua abundante y suelo rico. Mi abogado, el licenciado Fernando Méndez, tiene todos los documentos listos y los espera en su oficina del pueblo. A ti, Lucas, te dejo a Mercurio con una petición especial. Cuídalo como tu padre me cuidó a mí. En su amor por los animales y en su trabajo con él, encontrarás las lecciones que tu padre hubiera querido enseñarte. Con eterno agradecimiento y respeto, Rodrigo Harrison. Cuando Lucas terminó de leer, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Carmen lo abrazó con fuerza, sollozando contra su cabello mientras el sol terminaba de salir, bañando la escena con su luz dorada. El caballo, Mercurio, levantó su gran cabeza y relinchó suavemente, como si comprendiera el peso del momento. Lucas se separó de su madre y se arrodilló junto al animal, sus pequeñas manos acariciando el rostro noble del caballo mientras susurraba: «Te prometo que te cuidaré, Mercurio, como papá hubiera querido, te lo prometo». El sol ya estaba alto en el cielo cuando Lucas finalmente logró liberar a Mercurio de la cadena que lo ataba al portón. El caballo se levantó con esfuerzo, sus patas temblando ligeramente por el cansancio de lo que debía haber sido un viaje largo y agotador. Carmen observaba la escena con una mezcla de alegría y preocupación que no podía ocultar. «Hijo, esto es un milagro», dijo ella, secándose las lágrimas con su delantal. «Pero necesitamos pensar con claridad. Un caballo como este necesita comida, cuidados, un lugar apropiado donde dormir». Lucas acariciaba el cuello de Mercurio, sintiendo bajo sus dedos el pelaje suave y los músculos poderosos del animal. «Lo sé, mamá, pero el señor Harrison dijo que hay tierras, 20 hectáreas en el Valle de San Miguel. Con eso podemos cultivar suficiente alimento para Mercurio y para nosotros también. Primero tenemos que ir al pueblo». Carmen tomó la carta de las manos de su hijo, releyéndola cuidadosamente. «Necesitamos hablar con este licenciado Méndez y asegurarnos de que todo esto sea real. No quiero que te hagas ilusiones para luego...» «No digas eso, mamá», la interrumpió Lucas con una determinación impropia de sus 12 años. «Papá salvó la vida de ese hombre. Esta es su manera de pagarnos. Es real. Tiene que serlo». En ese momento, el sonido de pasos pesados llegó desde el camino. Ambos se giraron para ver a don Esteban Vargas acercándose a la propiedad. El prestamista era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote negro y espeso que contrastaba con sus ojos pequeños y calculadores. Vestía su habitual traje oscuro, a pesar del calor, y llevaba en la mano un bastón con empuñadura de plata que usaba más por ostentación que por necesidad. «Buenos días, Carmen», saludó don Esteban, aunque su tono no tenía nada de cordial. Sus ojos se detuvieron en Mercurio y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «Vaya, vaya, ¿de dónde sacaron semejante animal?». Lucas instintivamente se colocó entre el prestamista y el caballo, sus puños apretándose a los costados. Carmen dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Es un regalo, don Esteban», respondió ella con voz firme. «Un regalo de alguien que le debía un favor a mi difunto esposo». Don Esteban se acercó más, rodeando a Lucas, para inspeccionar a Mercurio con la mirada experta de quien conoce el valor de las cosas. «Un regalo muy conveniente, diría yo. Este animal vale fácilmente 10,000 pesos, quizás más. Suficiente para pagar tu deuda y tener algo extra. El caballo no está en venta». Lucas habló antes de que su madre pudiera responder. Su voz temblaba ligeramente.
pero sus ojos miraban directamente a don Esteban sin pestañear. El prestamista soltó una risa seca que no alcanzó sus ojos. «Mocoso insolente, no creo que entiendas la situación en la que están. Si no me pagan lo que deben en 3 días, esta tierra será mía, y entonces el caballo también lo será». «Eso no va a pasar». Carmen sacó la carta de don Rodrigo de su delantal. «Tenemos esto. Escrituras de 20 hectáreas en el Valle de San Miguel. Vamos a verlas hoy mismo». Don Esteban arrebató la carta de sus manos antes de que Carmen pudiera reaccionar. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas y Lucas notó cómo su expresión cambiaba de sorpresa a algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Rodrigo Harrison», murmuró el prestamista, «así que el viejo finalmente murió». Devolvió la carta a Carmen con brusquedad. «Esto no cambia nada. Hasta que esas escrituras estén a tu nombre oficialmente, sigues debiendo 5.000 pesos que vencen en 3 días». «Iremos al pueblo hoy mismo», respondió Carmen, guardando la carta cuidadosamente. «El licenciado Méndez nos está esperando». «Fernando Méndez». Don Esteban escupió el nombre como si fuera veneno. Ese abogado es un idealista que no entiende cómo funcionan los negocios en este pueblo, pero les advierto, no todos en el pueblo se alegrarán de su buena fortuna. Rodrigo Harrison tenía muchos enemigos y sus propiedades han sido codiciadas por varios. Con esas palabras inquietantes, don Esteban se giró y comenzó a alejarse por el camino. Sin embargo, se detuvo después de unos pasos y miró hacia atrás por encima de su hombro. «Una cosa más, Carmen. Ese caballo llegó esta mañana muy temprano. Yo lo vi y no venía solo». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quiere decir con que no venía solo?» Había un hombre a caballo siguiéndolo desde la distancia, un hombre alto con sombrero negro. Cuando vio que el animal se detenía en tu portón, se quedó observando un rato y luego se marchó hacia el norte. Don Esteban sonrió fríamente. «Solo pensé que deberían saberlo. Buenos días». El prestamista se alejó, dejando un silencio pesado en el aire. Carmen abrazó a Lucas con fuerza, mientras ambos miraban hacia el camino por donde don Esteban había desaparecido. «Mamá, ¿crees que alguien venga a quitarnos a Mercurio?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. «No lo sé, hijo, pero no vamos a permitir que nadie nos quite lo que tu padre ganó con su valentía». Carmen se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Lucas. «Ve a preparar a Mercurio. Necesitamos ir al pueblo ahora mismo. Mientras más rápido tengamos esos documentos legalmente a nuestro nombre, más seguros estaremos». Lucas asintió y corrió hacia el pequeño cobertizo donde guardaban las pocas herramientas de trabajo. Encontró una cuerda vieja pero resistente que podría servir como rienda improvisada. Cuando regresó junto a Mercurio, el caballo relinchó suavemente, como si comprendiera que estaban a punto de emprender un viaje importante. «Tranquilo, muchacho», susurró Lucas mientras ataba cuidadosamente la cuerda al collar del caballo. «Vamos a ir al pueblo, vamos a hacer que todo sea oficial y luego nadie podrá separarnos». Carmen salió de la casa momentos después, vistiendo su mejor vestido, aunque estaba remendado en varios lugares, y llevando un pequeño bolso de tela donde había guardado la carta de don Rodrigo junto con los pocos documentos importantes que poseían. «¿Estás listo, hijo?», preguntó ella. Lucas acarició el rostro de Mercurio una última vez antes de responder. «Listo, mamá». Mientras madre e hijo comenzaban a caminar por el polvoriento camino que llevaba al pueblo, con Mercurio siguiéndolos dócilmente, ninguno de los dos notó la figura distante que los observaba desde lo alto de una colina cercana. Un hombre alto con sombrero negro, exactamente como don Esteban había descrito, montado en un caballo negro como la noche. El hombre
Observó la escena durante varios minutos antes de girar su caballo y galopar en dirección contraria, levantando una nube de polvo a su paso. En su rostro, oculto por la sombra del sombrero, se dibujaba una expresión que mezclaba determinación y algo que se parecía peligrosamente a la amenaza. El camino al pueblo de San Cristóbal era largo y polvoriento, serpenteando entre colinas áridas y campos abandonados que hablaban de la sequía que había azotado la región durante los últimos años. Lucas caminaba junto a Mercurio, una mano descansando sobre el cuello del animal, sintiendo cada paso del caballo como si fueran uno solo. Carmen iba adelante, su paso firme a pesar del cansancio que sus ojos delataban. El sol del mediodía caía implacable sobre ellos cuando finalmente divisaron las primeras casas del pueblo. San Cristóbal no era grande, apenas unas 50 construcciones de adobe y ladrillo dispuestas alrededor de una plaza central donde se alzaba una iglesia colonial y un kiosco desgastado por el tiempo. «Mira, mamá», señaló Lucas hacia un edificio de 2 pisos cerca de la plaza. Un letrero pintado anunciaba «Licenciado Fernando Méndez, abogado y notario público». Las ventanas del segundo piso tenían barrotes de hierro forjado y la puerta principal era de madera maciza con grabados antiguos. Mientras se acercaban al edificio, Lucas notó que varias personas se detenían en la calle para observarlos, o más específicamente, para observar a Mercurio. Los murmullos comenzaron a propagarse como fuego en pasto seco. «¿Ese no es el caballo de don Rodrigo?», escuchó Lucas que decía una mujer mayor a su compañera. «Pero si don Rodrigo murió hace 2 semanas», respondió la otra santiguándose. «¿Qué hace ese animal con esa familia?». Carmen ignoró los murmullos y empujó la puerta del edificio. Una pequeña campana tintineó anunciando su llegada. El interior era fresco y oscuro, con estanterías llenas de libros que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Un escritorio de caoba ocupaba el centro de la sala, y detrás de él, un hombre de unos 40 años levantó la vista de un documento que estaba leyendo. Fernando Méndez era delgado, con lentes de montura metálica que descansaban sobre una nariz aguileña. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y vestía un traje modesto pero impecable. Cuando vio a Carmen y a Lucas, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Familia Ramírez», dijo levantándose y extendiendo la mano. «Los estaba esperando. Por favor, siéntense». Hizo una pausa, mirando hacia la puerta. «Veo que Mercurio llegó a salvo. Es un animal magnífico, ¿verdad?» «¿Usted sabía que iba a llegar?», preguntó Lucas sorprendido, mientras tomaba asiento en una de las sillas frente al escritorio. «Por supuesto», respondió el licenciado, ajustándose los lentes. «Yo mismo preparé todas las instrucciones según los deseos de don Rodrigo». El caballo fue entrenado para seguir el camino desde la hacienda hasta su propiedad. Es notable cómo los animales pueden recordar rutas que solo recorrieron una vez. Hizo una pausa, su expresión tornándose seria. «Aunque debo confesar que me sorprende que haya llegado sin incidentes». «¿Por qué dice eso?». Carmen se inclinó hacia adelante, su mano apretando el bolso donde guardaba la carta. Fernando se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la calle, observando a Mercurio atado afuera. Don Rodrigo no solo era el hombre más rico de la región, también era el más poderoso. Cuando murió, dejó un vacío que muchos están ansiosos por llenar. Sus propiedades, sus negocios, todo está siendo disputado por varios pretendientes. ¿Y las 20 hectáreas que nos dejó?, preguntó Lucas, sintiendo un nudo formarse en su estómago. El abogado regresó a su escritorio y sacó una carpeta de cuero del cajón. «Esas tierras son las más valiosas de toda la hacienda. El Valle de San Miguel tiene agua todo el año, gracias a un manantial natural, y su suelo es excepcionalmente fértil. Don Rodrigo las consideraba su tesoro más preciado».
Abrió la carpeta, revelando varios documentos con sellos oficiales. Y ahora son suyas, legalmente, indiscutiblemente suyas. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. ¿No hay forma de que alguien pueda quitárnoslas? El testamento de don Rodrigo es absolutamente claro y fue registrado ante notario hace 3 años, poco después de que se enteró de la muerte de Miguel. Fernando se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Sin embargo, debo advertirles que el sobrino de don Rodrigo, un hombre llamado Diego Harrison, ha estado haciendo preguntas, muchas preguntas. «Diego Harrison», repitió Carmen. ¿Es él quien debería haber heredado? Según la ley, sí. Diego es el único pariente vivo de don Rodrigo. Pero el testamento es claro. La mayor parte de la fortuna va a instituciones de caridad, algunas propiedades a empleados leales y estas 20 hectáreas a ustedes. El licenciado volvió a ponerse los lentes. Diego no está contento con esto. De hecho, ha estado reuniéndose con don Esteban Vargas. Lucas sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Don Esteban, él vino a vernos esta mañana. Nos dijo que teníamos 3 días para pagar la deuda o perderíamos nuestra tierra. Fernando frunció el ceño. ¿Cuánto deben? 5,000 pesos, respondió Carmen. Los pedimos prestados para los gastos del funeral de Miguel y para comprar semillas que nunca crecieron por la sequía. Entiendo. El abogado se reclinó en su silla pensativo. Don Rodrigo previó esto, por eso incluyó una provisión adicional en su testamento. Sacó otro documento. Además de las tierras y el caballo, les deja 10,000 pesos en efectivo para ayudarles a establecerse. El dinero está depositado en el Banco del Pueblo a su nombre. Lucas y Carmen se miraron, incapaces de creer lo que escuchaban. Sin embargo, continuó Fernando, su tono volviéndose grave. Hay un problema. El dinero solo puede ser liberado después de que todos los documentos hayan sido procesados y registrados oficialmente. Este proceso normalmente toma 10 días. Pero don Esteban dijo que solo tenemos 3 días, susurró Lucas. Lo sé. El licenciado se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. Eso no es coincidencia. Don Esteban y Diego Harrison están trabajando juntos. Si logran que pierdan su tierra por la deuda, pueden argumentar que ustedes no son lo suficientemente responsables para manejar la herencia de don Rodrigo. Podrían impugnar el testamento ante un juez. Carmen se puso de pie, su rostro pálido. ¿Y qué podemos hacer? Hay una opción, dijo Fernando, deteniéndose frente al escritorio. Puedo acelerar el proceso de registro si presento una petición de urgencia ante el juez. Pero eso requeriría que ustedes se queden en el pueblo hasta que todo esté finalizado. Y hizo una pausa significativa. Necesitaría que Mercurio permanezca en un lugar seguro. Ese caballo es la prueba viviente de las intenciones de don Rodrigo. Sin él, don Esteban podría argumentar que ustedes robaron los documentos. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió la conversación. Los 3 se giraron mientras la puerta se abría violentamente. En el umbral apareció un hombre alto y corpulento, vestido con un traje caro y un sombrero negro de ala ancha. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación hasta posarse en Lucas con una intensidad que hizo que el niño sintiera un escalofrío. Así que aquí están, dijo el hombre con voz profunda, la familia que pretende robarme mi herencia. Diego Harrison. Fernando dio un paso adelante, colocándose entre el recién llegado y la familia Ramírez. No tienes derecho a irrumpir en mi oficina de esta manera. Tengo todo el derecho del mundo, respondió Diego, avanzando hacia el escritorio. Especialmente cuando se trata de proteger lo que legítimamente me pertenece. Mi tío estaba senil en sus últimos años. Cualquier juez verá que este testamento es una farsa.
El testamento fue hecho cuando don Rodrigo estaba en pleno uso de sus facultades, replicó Fernando con voz firme, y fue ratificado por 3 médicos independientes. Diego ignoró al abogado, fijando su mirada en Carmen. Señora Ramírez, seré directo con usted. Le ofrezco 20,000 pesos en efectivo por esas tierras y el caballo. Es más de lo que valen y definitivamente más de lo que una viuda y un niño pueden manejar. No están en venta, respondió Carmen, su voz temblando pero firme. La expresión de Diego se endureció. Entonces se arrepentirán de esta decisión. Mi tío puede haber sido un sentimental, pero yo no lo soy. Y tengo amigos muy influyentes en este pueblo. Con esas palabras amenazantes, Diego Harrison salió de la oficina tan abruptamente como había entrado, dejando tras de sí un silencio pesado y ominoso. El silencio en la oficina del licenciado Méndez era tan denso que Lucas podía escuchar los latidos de su propio corazón. Carmen se había dejado caer en la silla, su rostro mostrando el peso de las amenazas que acababan de recibir. Fernando caminaba de un lado a otro, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando soluciones. «Tenemos que actuar rápido», dijo finalmente el abogado, deteniéndose frente a la ventana. «Diego no pierde tiempo cuando quiere algo. Si dejamos a Mercurio desprotegido, no me sorprendería que desapareciera esta misma noche». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Antes de que Fernando pudiera responder, la campana de la puerta volvió a sonar. Los 3 se tensaron, preparándose para otra confrontación. Sin embargo, la figura que entró no era Diego Harrison, ni ninguno de sus posibles secuaces. Era una mujer de unos 60 años, de baja estatura, pero con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia aguda. Vestía un sencillo vestido negro y llevaba un chal de lana sobre los hombros a pesar del calor. En sus manos sostenía un bastón de madera tallada con intrincados diseños. «Doña Catalina». Fernando se apresuró a recibirla, ofreciéndole su brazo para ayudarla a entrar. No esperaba verla hoy. «Claro que no», respondió la mujer con voz firme y clara. «Pero cuando escuché que la familia Ramírez había llegado al pueblo con el caballo de Rodrigo, supe que tenía que venir». Se volvió hacia Carmen y Lucas, estudiándolos con una mirada penetrante. «Así que ustedes son la viuda y el hijo de Miguel Ramírez». «Sí, señora», respondió Carmen, levantándose respetuosamente. «Usted conoció a mi esposo». «Lo conocí una sola vez, pero fue suficiente para entender qué clase de hombre era». Doña Catalina aceptó una silla que Fernando le ofreció. «Fue el día que salvó a Rodrigo de ese derrumbe. Yo estaba visitando las minas, supervisando las condiciones de los trabajadores. Vi cómo tu esposo arriesgó su vida sin pensarlo 2 veces. Vi la valentía en sus ojos, pero también la bondad». Lucas se acercó, fascinado por esta mujer que parecía conocer una parte de la historia de su padre que él nunca había escuchado. «¿Usted estaba ahí? ¿Vio todo?» «Vi todo, muchacho», asintió doña Catalina, su expresión suavizándose al mirar al niño. «Y también sé que Rodrigo pasó años buscando a tu padre para agradecerle. Cuando finalmente se enteró de su muerte, quedó destrozado por no haber podido saldar su deuda en vida». Hizo una pausa, apoyándose en su bastón. «Por eso preparó todo esto. Las tierras, el caballo, el dinero». Era su forma de asegurarse de que la familia de Miguel nunca volviera a sufrir necesidades. Doña Catalina era la administradora de la hacienda de don Rodrigo, explicó Fernando. Durante 30 años manejó todos los asuntos importantes de la propiedad. Y conozco cada centímetro de esas tierras, cada secreto, cada documento.
añadió la anciana. Por eso sé exactamente qué está tramando Diego Harrison. Su voz se tornó fría como el hielo. Ese muchacho creció malcriado y codicioso. Su padre, el hermano menor de Rodrigo, era igual. Cuando Rodrigo se negó a prestarle dinero para sus negocios turbios, su hermano juró que algún día la familia recuperaría todo. Entonces, Diego siente que la herencia le pertenece por derecho, murmuró Carmen. No es solo eso. Doña Catalina se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono conspirador. Diego tiene deudas, muchas deudas. Apostó la fortuna que heredó de su padre y la perdió. Ahora está desesperado, y un hombre desesperado es peligroso. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podemos hacer? Él tiene dinero, influencia. Nosotros solo son una viuda y un huérfano que tienen la justicia de su lado, interrumpió doña Catalina con firmeza. Y ahora también me tienen a mí. Se volvió hacia Fernando. ¿Has presentado los documentos para el registro acelerado? Iba a hacerlo esta tarde. Hazlo ahora. Yo me encargaré de Mercurio. La anciana se levantó con sorprendente agilidad. Tengo un establo en las afueras del pueblo, alejado de miradas curiosas. El caballo estará seguro allí hasta que todos los documentos estén en orden. No sé cómo agradecerle, señora, dijo Carmen, sus ojos humedeciéndose. No me agradezcas todavía, respondió doña Catalina con una sonrisa astuta. Diego no se rendirá fácilmente, pero he sobrevivido revoluciones, sequías y hombres mucho más peligrosos que ese niño malcriado. Sé cómo manejar este tipo de situaciones. Fernando se acercó a su escritorio y comenzó a organizar documentos rápidamente. Hay algo más que deben saber. Don Esteban Vargas no es solo un prestamista. Tiene conexiones con el juez municipal, Horacio Delgado. Es posible que intente influir en él para retrasar el proceso de registro. ¡Horacio Delgado!, escupió doña Catalina con desprecio. Ese corrupto le debe su posición a Rodrigo, quien lo ayudó cuando nadie más quería. Hablaré con él personalmente y le recordaré cuánto le debe a la memoria de su benefactor. Lucas observaba a la anciana con admiración creciente. Había algo en su manera de hablar, en la confianza que irradiaba, que le hacía sentir que quizás, solo quizás, tenían una oportunidad de ganar esta batalla. Necesitan un lugar donde quedarse, continuó doña Catalina. No es seguro que regresen a su casa esta noche. Diego podría intentar intimidarlos o algo peor. Pueden quedarse en mi casa, ofreció Fernando. Tengo habitaciones extra y... Un grito desde la calle interrumpió la conversación. Todos corrieron hacia la ventana justo a tiempo para ver a un grupo de hombres rodeando a Mercurio. El líder, fácilmente reconocible por su sombrero negro, era Diego Harrison. «¡Ese caballo me pertenece!», gritaba Diego, mientras uno de sus hombres intentaba desatar la cuerda que sujetaba a Mercurio. «Mi tío estaba loco cuando escribió ese testamento». Sin pensarlo dos veces, Lucas salió corriendo de la oficina. Escuchó los gritos de su madre detrás de él, pero no se detuvo. Bajó las escaleras de dos en dos y atravesó la puerta principal como un rayo. «¡Aléjense de él!», gritó Lucas, interponiéndose entre Mercurio y los hombres de Diego. El caballo relinchó nerviosamente, sintiendo la tensión en el aire. Diego se volvió hacia el niño con una sonrisa cruel. «Mira nada más, el pequeño heredero intentando proteger lo que no es suyo». «Es mío», respondió Lucas con voz temblorosa pero firme. «Don Rodrigo lo dejó para mí, para mi familia. Está en el testamento». Los testamentos pueden impugnarse, mocoso, especialmente cuando están basados en las fantasías de un viejo senil. Diego dio un paso amenazante hacia Lucas. «Ahora hazte a un lado antes de que nada, Diego Harrison». La voz de doña Catalina cortó el aire como un látigo. La anciana había salido de la oficina y ahora se plantaba firmemente entre Diego y Lucas, su bastón golpeando el suelo con autoridad. «¿Realmente quieres agregar intimidación de menores a tus otros crímenes?
Diego palideció ligeramente al ver a doña Catalina. «Esto no es asunto suyo, vieja. Todo lo que tenga que ver con la voluntad de Rodrigo Harrison es asunto mío», replicó ella. «Fui testigo de ese testamento. Lo vi firmar cada página con mente clara y propósito definido. Y si es necesario, testificaré ante cualquier juez que intente cuestionarlo». La multitud que se había reunido alrededor comenzó a murmurar. Diego miró a su alrededor, consciente de que estaba perdiendo la batalla de la opinión pública. «Esto no ha terminado», siseó finalmente, señalando a Lucas con un dedo acusador. «Disfruta tu pequeña victoria mientras puedas, muchacho, porque muy pronto todo esto será mío». El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando doña Catalina guió a la familia Ramírez por un camino apartado que bordeaba el pueblo. Mercurio lo seguía dócilmente, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Lucas caminaba junto al caballo, una mano descansando sobre su cuello, sintiendo el calor y la fuerza del animal bajo sus dedos. «No está muy lejos», anunció la anciana, señalando con su bastón hacia una colina cubierta de árboles de mezquite. «Mi propiedad está justo del otro lado. Nadie sabrá que Mercurio está ahí a menos que yo lo diga». Carmen observaba el camino detrás de ellos con nerviosismo evidente. Desde el incidente en el pueblo, cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ruido la hacía sobresaltarse. «¿Cree que Diego nos haya seguido?», preguntó ella en voz baja. «Si lo hizo, pronto se arrepentirá», respondió doña Catalina con una sonrisa astuta. «Tengo 3 perros en mi propiedad, pastor alemán, cada uno del tamaño de un lobo. Ningún extraño puede acercarse sin que yo lo sepa». Mientras ascendían la colina, Lucas notó algo extraño en Mercurio. El caballo caminaba con la cabeza gacha, sus orejas moviéndose constantemente, como si estuviera escuchando sonidos que los humanos no podían percibir. De vez en cuando, el animal se detenía y miraba hacia atrás, relinchando suavemente. «¿Qué le pasa?», preguntó Lucas, acariciando el rostro de Mercurio con preocupación. Doña Catalina se detuvo y estudió al caballo con ojo experto. «Los animales sienten cosas que nosotros no podemos. Mercurio recorrió este camino hace años, cuando Rodrigo vino a visitar a tu padre en las minas. El caballo recuerda. ¿Mi padre y don Rodrigo eran amigos?». La voz de Lucas temblaba con emoción. «No exactamente amigos». La anciana reanudó la marcha. «Tu padre era un trabajador simple y Rodrigo un hombre rico. Pero después del rescate, Rodrigo intentó acercarse varias veces. Le ofrecía trabajos mejores, dinero, tierras, pero Miguel siempre rechazaba todo». Carmen se detuvo abruptamente. «¿Por qué? ¿Por qué mi esposo rechazaría esa ayuda?». Doña Catalina se volvió para mirarla, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y admiración. «Porque tu esposo era un hombre de principios. Decía que no había salvado a Rodrigo esperando una recompensa, que lo hizo porque era lo correcto y que aceptar dinero por ello convertiría un acto de bondad en una transacción comercial». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. «Eso suena exactamente como algo que Miguel diría. Era terco como una mula», continuó la anciana con una sonrisa. «Rodrigo se frustraba tanto con su rechazo que una vez me dijo: Catalina, ese hombre es demasiado bueno para este mundo». Y tenía razón. Finalmente llegaron a la cima de la colina y ante ellos se extendía una pequeña propiedad rodeada por un muro de piedra. Una casa de adobe de 2 plantas se alzaba en el centro, con un establo grande y bien mantenido a un costado. Tal como había prometido, 3 perros enormes corrieron hacia ellos, ladrando ferozmente hasta que reconocieron a su dueña. «Tranquilos, Pancho, Villa, Zapata», ordenó doña Catalina.
y los perros inmediatamente se calmaron, aunque siguieron observando a los visitantes con ojos vigilantes. El establo era espacioso y limpio, con varios compartimentos vacíos que evidenciaban tiempos mejores. Doña Catalina guió a Mercurio hacia el más grande, donde había paja fresca y un abrevadero lleno de agua. «Aquí estará seguro», dijo mientras Lucas ayudaba a quitarle el arnés al caballo. «Estas paredes son gruesas y los perros alertarán si alguien se acerca». Lucas trabajaba cuidadosamente, sus pequeñas manos desatando cada correa con la delicadeza de alguien que ha aprendido a valorar lo que tiene. Mercurio permanecía quieto, permitiendo que el niño lo cuidara. Cuando finalmente estuvo libre del arnés, el caballo se sacudió y relinchó suavemente antes de acercarse al agua. «Tiene hambre», observó doña Catalina. «Déjame traer algo de alfalfa del granero». Cuando la anciana se alejó, Lucas se quedó solo con Mercurio, observando cómo el animal bebía profundamente. Carmen se había quedado afuera hablando con Fernando Méndez, quien los había seguido para asegurarse de que llegaran bien. «¿Sabes?», comenzó Lucas en voz baja, acercándose al caballo. «Nunca tuve la oportunidad de conocer bien a mi papá. Murió cuando yo tenía 9 años. Recuerdo algunas cosas, cómo olía a tierra y sudor cuando regresaba del trabajo, cómo me cargaba en sus hombros para que pudiera ver las estrellas, cómo cantaba canciones viejas que su abuelo le había enseñado». Mercurio dejó de beber y giró su gran cabeza hacia el niño como si estuviera escuchando atentamente. «Pero nunca supe esta historia, nunca supe que salvó a alguien, que fue un héroe». La voz de Lucas se quebró. «Mamá nunca habla mucho de él. Creo que le duele demasiado. Y yo no quería hacerla sentir peor preguntando». El caballo dio un paso hacia Lucas y bajó su cabeza, permitiendo que el niño lo abrazara. Lucas hundió su rostro en el cuello cálido de Mercurio, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Don Rodrigo te envió para protegernos, ¿verdad?», susurró Lucas. «Para asegurarse de que la familia de mi papá estuviera bien, y yo te prometo que te cuidaré como él me hubiera cuidado a mí». Un ruido fuera del establo hizo que ambos se alertaran. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente. Lucas se asomó por la puerta justo a tiempo para ver a doña Catalina corriendo desde el granero, con Fernando y Carmen detrás de ella. «¡Hay alguien cerca!», gritó la anciana. «Los perros detectaron algo en el camino». Fernando sacó un revólver de su chaqueta, algo que sorprendió a Lucas. El abogado notó la expresión del niño y dijo: «En estos tiempos un hombre prudente siempre va armado». Se quedaron en silencio, escuchando. Los perros seguían ladrando hacia el camino, pero no atacaban, lo que significaba que quien fuera estaba manteniendo su distancia. «Podría ser solo un animal», sugirió Carmen, aunque su voz no sonaba convincente. «O podría ser un vigía», respondió doña Catalina, su rostro endureciéndose. «Diego querría saber dónde está el caballo antes de hacer su próximo movimiento». Lucas sintió una mano fría de miedo apretando su corazón. «¿Qué vamos a hacer?». «Esta noche todos nos quedamos aquí», decidió la anciana. «Tengo suficientes habitaciones y comida. Mañana temprano Fernando irá al juzgado para presentar los papeles. Mientras tanto, mantendremos vigilancia por turnos». «No puedo pedirle que haga esto», protestó Carmen. «Ya ha hecho demasiado por nosotros». Doña Catalina la tomó firmemente del brazo. «Tu esposo salvó la vida del hombre que fue como un hijo para mí durante 30 años. Rodrigo no tuvo hijos propios y yo fui la única familia que conoció en sus últimos años. Hacer esto por la familia de Miguel no es un favor, es un honor». Mientras la noche caía sobre la pequeña propiedad, Lucas se quedó junto a Mercurio un poco más, su mano acariciando el cuello del animal. Afuera, podía escuchar los ladridos ocasionales de los perros y el murmullo de las voces de los adultos planeando la vigilancia nocturna.
Mañana es un nuevo día, le susurró al caballo. Don Fernando presentará los papeles y estaremos un paso más cerca de que todo esto sea oficial. Solo tenemos que resistir un poco más. Mercurio relinchó suavemente, como si entendiera y estuviera de acuerdo. En la oscuridad creciente del establo, niño y caballo permanecieron juntos, unidos por un lazo invisible que conectaba el pasado con el presente, el sacrificio con la esperanza y la memoria de un hombre bueno con el futuro que había intentado asegurar para su familia. La luna llena bañaba la propiedad de doña Catalina con una luz plateada cuando Lucas despertó sobresaltado. Había algo en el aire, una tensión que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Desde su posición en el establo, donde había insistido en dormir junto a Mercurio, podía escuchar a los perros gruñendo en voz baja, un sonido gutural y amenazante. Se levantó silenciosamente del montón de paja donde había estado durmiendo y se acercó a la puerta del establo. La madera vieja crujió bajo sus pies descalzos. Afuera, las sombras de los árboles se movían con el viento nocturno, creando formas inquietantes que parecían cobrar vida propia. «No deberías estar despierto, muchacho». La voz de Fernando lo sobresaltó. El abogado estaba sentado en un banco cerca de la entrada del establo, su revólver descansando sobre sus rodillas. «Es mi turno de vigilancia». «No podía dormir», admitió Lucas, acercándose. «Sigo pensando en todo lo que pasó hoy, en Diego, en don Esteban, en todo». Fernando asintió, sus ojos nunca dejando de escanear la oscuridad más allá del muro de piedra. «Entiendo tu preocupación, pero quiero que sepas algo, Lucas. Tu padre era el tipo de hombre que este país necesita más. Honesto, trabajador, dispuesto a arriesgar su vida por un extraño sin esperar nada a cambio. Doña Catalina dijo que rechazó la ayuda de don Rodrigo muchas veces». Lucas se sentó junto al abogado. «¿Por qué haría eso cuando sabía que mi mamá y yo lo necesitábamos? Porque los principios no se negocian, ni siquiera por necesidad», respondió Fernando con una sonrisa triste. «Yo conocí a tu padre, ¿sabes? Vino a mi oficina una vez, poco antes del accidente. Quería hacer un testamento simple, asegurándose de que si algo le pasaba, tu madre tuviera claros los derechos sobre su pequeña parcela». Lucas sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Y lo hizo? ¿El testamento?» «Sí, y en él escribió algo que nunca olvidaré. Decía, no tengo riquezas para dejar a mi hijo, pero le dejo el ejemplo de un hombre que siempre eligió hacer lo correcto, incluso cuando lo fácil era más tentador». Esas fueron sus palabras exactas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucas. «Quisiera que estuviera aquí ahora, él sabría qué hacer». «Creo que sí está aquí». Fernando señaló hacia el establo donde Mercurio descansaba. «En ese caballo, en esas tierras, en la oportunidad que don Rodrigo les dejó. Tu padre hizo algo tan importante que cambió no solo su vida, sino la de tu familia para siempre. Eso es un legado poderoso, Lucas». Un ladrido repentino de los perros cortó la conversación. Pancho, el más grande de los tres, se había puesto de pie cerca del muro, gruñendo hacia algo que solo él podía ver o escuchar. «Quédate aquí», ordenó Fernando, levantándose con el revólver en la mano. Se movió silenciosamente hacia donde estaba el perro, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Lucas desobedeció la orden y lo siguió a una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo el abogado se acercaba al muro. Los otros dos perros se habían unido a Pancho, los tres mirando fijamente hacia un punto específico en la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó Fernando, su voz resonando en la noche. «¡Muéstrese o disparo!». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, el sonido inconfundible de cascos alejándose rápidamente.
Alguien había estado observando la propiedad a caballo y había decidido huir cuando fue descubierto. Fernando disparó una vez al aire el estampido haciendo que Lucas se sobresaltara. ¡Y no vuelvan!, gritó el abogado hacia la oscuridad. La puerta de la casa se abrió de golpe y doña Catalina salió corriendo, a pesar de su edad, con una escopeta en las manos. Carmen venía detrás de ella, con el rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó la anciana, apuntando su escopeta hacia donde los perros seguían gruñendo. «Teníamos un visitante», respondió Fernando bajando su arma, pero decidió que no era bienvenido. «Diego», siseó doña Catalina con desprecio, «está verificando que el caballo esté aquí. Está planeando algo». «Mamá», Lucas corrió hacia Carmen, quien lo abrazó con fuerza. «¿Estás bien, hijo? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, mamá. Solo me asusté». Doña Catalina bajó su escopeta, pero no la soltó. «No podremos dormir tranquilos esta noche. Fernando, necesito que vayas al pueblo ahora mismo, aunque sea de madrugada. Busca al padre Sebastián en la iglesia. Él conoce al juez Delgado mejor que nadie. Si alguien puede convencerlo de acelerar los papeles, es el padre Sebastián». Fernando frunció el ceño. «Pero son las 3 de la mañana. Los sacerdotes están acostumbrados a ser despertados a cualquier hora», respondió la anciana con firmeza. «Y esta es una emergencia. Si Diego está vigilando, significa que planea actuar pronto. Necesitamos que esos documentos estén registrados antes del amanecer». Fernando asintió y se dirigió hacia donde había dejado su caballo atado. «Estaré de vuelta en 2 horas como máximo». Mientras el abogado desaparecía en la oscuridad, doña Catalina reunió a Carmen y Lucas en la casa. Preparó café caliente y chocolate para el niño, sus manos moviéndose con eficiencia práctica a pesar de la situación. «Necesito contarles algo», dijo finalmente sentándose a la mesa de la cocina con ellos. «Algo sobre Diego que el licenciado Méndez no sabe, porque sucedió hace muchos años». Carmen y Lucas intercambiaron miradas antes de enfocarse en la anciana. Cuando Diego era joven, unos 18 años, trabajó brevemente en la hacienda. Rodrigo intentaba enseñarle el negocio, esperando que algún día pudiera ser un administrador competente. Doña Catalina tomó un sorbo de su café. Pero Diego era perezoso y cruel. Maltrataba a los trabajadores, robaba del almacén, apostaba el dinero de la hacienda. ¿Y don Rodrigo no lo despidió?, preguntó Carmen. «Lo hizo, pero no antes de que Diego hiciera algo imperdonable». Los ojos de la anciana se oscurecieron con el recuerdo. Había un caballo en la hacienda, uno de los mejores sementales que Rodrigo había criado. Una noche, después de perder mucho dinero en una apuesta, Diego intentó robar el caballo para venderlo. Cuando el animal se resistió, Diego lo golpeó tan brutalmente que el pobre animal quedó cojo de por vida. Lucas sintió que la ira comenzaba a arder en su pecho. ¿Qué le pasó al caballo? Rodrigo lo mantuvo en la hacienda, retirado de cualquier trabajo pesado, hasta que murió de viejo años después. Pero lo que ese incidente le mostró fue el verdadero carácter de su sobrino. Por eso, cuando Diego vino años después pidiendo perdón y una herencia, Rodrigo se negó rotundamente. «Por eso Diego odia tanto a Mercurio», murmuró Carmen, comprendiendo. «No es solo por las tierras o el dinero, es porque el caballo representa todo lo que Diego no pudo tener». «Exactamente», confirmó doña Catalina. «Y por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. Un hombre que es cruel con los animales no dudará en ser cruel con las personas, especialmente si siente que le han quitado algo que considera suyo». El sonido de cascos acercándose hizo que todos se pusieran de pie alarmados. Los perros comenzaron a ladrar nuevamente, pero esta vez era un ladrido diferente, más de alerta que de amenaza. «Es Fernando», reconoció doña Catalina mirando por la ventana. «Ha vuelto más rápido de lo que esperaba».
Salieron a recibirlo. El abogado desmontó rápidamente, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. El padre Sebastián aceptó hablar con el juez, pero cuando llegamos a su casa, el juez Delgado ya no estaba allí. Su esposa dijo que Diego Harrison vino a buscarlo hace una hora diciendo que era una emergencia. ¿Una emergencia a las 3 de la mañana? La voz de doña Catalina era fría como el hielo. Diego está intentando convencer al juez de que rechace nuestra petición antes de que siquiera la presentemos. Hay más, continuó Fernando. Don Esteban también está con ellos. Y según la esposa del juez, mencionaron algo sobre presentar su propia impugnación del testamento al amanecer. Lucas sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Significan, respondió doña Catalina, sus ojos brillando con determinación férrea, que la batalla legal comenzará mucho antes de lo que esperábamos, y tenemos que estar listos. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar las calles de San Cristóbal, cuando Lucas, Carmen, doña Catalina y Fernando llegaron al juzgado municipal. El edificio de 2 pisos, con su fachada colonial y sus ventanas con barrotes de hierro, parecía más imponente que nunca bajo la luz del amanecer. «Allí están», señaló Fernando hacia la entrada principal, donde Diego Harrison y don Esteban conversaban con un hombre bajo y corpulento vestido con un traje gris arrugado. El juez, Horacio Delgado, fumaba un cigarro, escuchando atentamente mientras Diego gesticulaba con vehemencia. «Ese cobarde», murmuró doña Catalina, apretando su bastón con fuerza. «Horacio le debe todo a Rodrigo, su educación, su puesto, incluso su casa. Y ahora se vende al mejor postor». Cuando el grupo se acercó, Diego los vio y una sonrisa arrogante cruzó su rostro. «Miren quién decidió aparecer, la viuda Casafortunas y su hijo». «Cuidado con tus palabras, Diego», advirtió Fernando, interponiéndose entre él y la familia Ramírez. «Estamos aquí en capacidad oficial y cualquier difamación puede usarse en tu contra». El juez Delgado apagó su cigarro contra la pared y se aclaró la garganta. «Bien, ya que todos están aquí, podemos proceder. Pasen a mi oficina». El despacho del juez era oscuro y olía a tabaco rancio y papeles viejos. Estanterías llenas de códigos legales cubrían las paredes y un escritorio enorme dominaba el centro de la habitación. El juez se sentó tras él, mientras todos los demás permanecían de pie. «Señor Delgado», comenzó Fernando colocando una carpeta sobre el escritorio, «vengo a presentar una petición de registro acelerado para las escrituras de propiedad que el difunto Rodrigo Harrison dejó a la familia Ramírez en su testamento». «Testamento que impugno formalmente», interrumpió Diego, arrojando sus propios documentos sobre el escritorio. «Mi tío no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Tengo testimonios médicos que lo prueban». Doña Catalina dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia contenida. «Eso es una mentira descarada, Horacio, y lo sabes. Yo estuve presente cuando Rodrigo firmó ese testamento. 3 médicos independientes certificaron su salud mental ese día. Las certificaciones pueden falsificarse», sugirió don Esteban desde su posición cerca de la puerta, su voz untuosa y calculadora, «especialmente cuando están involucradas grandes sumas de dinero». «¿Te atreves a acusarme de falsificación?». La voz de doña Catalina se elevó peligrosamente. «Tú, Esteban Vargas, que prestaste dinero a tasas usurarias a esta pobre viuda, sabiendo que nunca podría pagarlo». «Mis negocios son perfectamente legales», respondió don Esteban con una sonrisa fría. «Suficiente». El juez Delgado golpeó su escritorio con la palma de la mano. «Esto es un juzgado, no un mercado. Todos guardarán silencio mientras yo hablo». Lucas observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza.
Podía ver cómo el juez miraba nerviosamente entre Fernando y Diego, claramente dividido entre hacer lo correcto y proteger sus propios intereses. «He revisado la impugnación del señor Harrison», comenzó el juez, ajustándose los lentes. «Y debo admitir que plantea algunas preocupaciones válidas sobre...» «¡Válidas!». Fernando sacó otro documento de su carpeta. «Con el debido respeto, su señoría, la única preocupación válida aquí es que don Diego está intentando robarle a esta familia lo que legítimamente les pertenece. Y tengo pruebas de que usted ha recibido compensación por considerar favorablemente su impugnación». El rostro del juez Delgado se puso rojo como un tomate. «¿Cómo se atreve a insinuar?» «No insinúo nada». Fernando colocó fotografías sobre el escritorio. «Aquí está usted, anoche a las 2 de la mañana, recibiendo un sobre de don Esteban, y aquí está usted entrando a la casa de Diego Harrison 1 hora después». Diego se levantó de su silla violentamente. «Eso no prueba nada. Podríamos estar discutiendo cualquier cosa». «¿A las 2 de la mañana?» Doña Catalina cruzó los brazos. «Horacio, ¿realmente vas a destruir lo poco que queda de tu dignidad por el dinero de este parásito?». El juez abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando las palabras adecuadas. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró un hombre de unos 60 años, vestido con sotana negra y alzacuellos. Su cabello cano estaba perfectamente peinado y sus ojos azules brillaban con una autoridad tranquila pero innegable. «Padre Sebastián». El juez se levantó automáticamente, con el respeto que se le debe a un sacerdote. «No esperaba verlo aquí». «Claramente no», respondió el padre con voz serena. «¿O no estarías considerando cometer una injusticia tan grave?». Se acercó al escritorio y miró directamente a los ojos del juez. «Horacio, te bauticé, te di la primera comunión, casé a ti y a tu esposa. ¿Realmente vas a manchar tu alma vendiendo tu conciencia?». El juez Delgado se dejó caer en su silla, visiblemente incómodo. «Padre, usted no entiende las complejidades legales». «Entiendo perfectamente que un hombre murió dejando instrucciones claras para ayudar a la familia del hombre que le salvó la vida», interrumpió el sacerdote. «Y entiendo que tú estás siendo presionado por hombres sin escrúpulos para ignorar esas instrucciones». Diego se levantó, su rostro contorsionado por la ira. «Con el debido respeto, padre, esto no es asunto de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con la justicia y la moralidad es asunto de la Iglesia», replicó el padre Sebastián. «Y conozco tu historial, Diego Harrison. Sé lo que le hiciste a ese pobre caballo cuando eras joven. Sé de las deudas que tienes por todo el estado. Sé que tu interés no es la justicia, sino la codicia». El silencio que siguió fue absoluto. Lucas podía escuchar su propia respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el crujir de las sillas cuando la gente se movía incómoda. Finalmente, el juez Delgado suspiró profundamente. «Necesito un momento para revisar todos los documentos apropiadamente». «Tómese todo el tiempo que necesite», respondió Fernando con una pequeña sonrisa de satisfacción. «Pero quiero que conste en acta que cualquier demora indebida será reportada a las autoridades estatales». Don Esteban se acercó al juez y susurró algo en su oído. El rostro del juez palideció notablemente. «¿Qué le está diciendo?», preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. Doña Catalina se movió rápidamente, interponiéndose entre don Esteban y el juez. «Horacio, si aceptas sobornos o amenazas en mi presencia, me aseguraré personalmente de que pierdas no solo tu puesto, sino tu libertad». El juez se puso de pie bruscamente, sudando a pesar del frío de la mañana. «Todos salgan de mi oficina. Necesito 1 hora para revisar todo en privado y tomar una decisión». «¿1 hora?», Diego protestó. «Pero dijiste que...». «1 hora», repitió el juez con firmeza.
y quiero que todos esperen en la sala de espera, sin excepción. Mientras todos salían del despacho, Lucas sintió la mano de su madre apretando la suya con fuerza. En la sala de espera, se sentaron en silencio, cada grupo en lados opuestos de la habitación. Diego y don Esteban hablaban en voz baja, lanzando miradas hostiles hacia la familia Ramírez. El padre Sebastián se sentó junto a Lucas y le puso una mano en el hombro. «Ten fe, muchacho. Tu padre fue un hombre justo, y la justicia eventualmente prevalece. ¿Y si no?», susurró Lucas. «¿Y si el juez decide a favor de Diego?». «Entonces apelaremos», respondió Fernando con determinación, «y seguiremos apelando hasta que lleguemos a un juez honesto». Pero todos sabían que las apelaciones tomaban tiempo, y el tiempo era exactamente lo que no tenían. La hora más larga en la vida de Lucas finalmente llegó a su fin cuando la puerta del despacho del juez se abrió. Horacio Delgado salió, su rostro mostrando las marcas del conflicto interno que acababa de librar. En sus manos sostenía varios documentos y su mirada evitaba cuidadosamente encontrarse con la de Diego Harrison. «He tomado mi decisión», anunció con voz cansada. «Todos pasen, por favor». El grupo regresó al despacho, la tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Lucas se apretó contra su madre, sintiendo cómo las manos de Carmen temblaban mientras esperaban escuchar las palabras que determinarían su futuro. El juez Delgado se aclaró la garganta y comenzó a leer de un documento oficial. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, las certificaciones médicas, los testimonios de testigos presenciales y considerando la validez legal del testamento del difunto Rodrigo Harrison, hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Determinó que el testamento es válido en todos sus aspectos. Lucas sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio. Carmen sollozó y lo abrazó con fuerza. «Esto es un ultraje». Diego se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la furia. «Usted fue comprado por estos...». «¡Silencio!». El juez golpeó su martillo con fuerza. «Una palabra más, señor Harrison, y lo acusaré de desacato al tribunal. He tomado mi decisión basándome en la ley, no en presiones externas de ningún tipo». Don Esteban, viendo cómo la situación se volvía en su contra, intentó una última maniobra. «Su señoría, todavía queda el asunto de la deuda de la señora Ramírez conmigo, 5,000 pesos que vencen mañana». Fernando sonrió. «Sobre eso, tengo autorización del banco para liberar los fondos del testamento de don Rodrigo inmediatamente después de este fallo. La señora Ramírez podrá pagar su deuda esta misma tarde». La expresión en el rostro de don Esteban fue de pura incredulidad. «Pero dijiste que tomaba 10 días». «Dije que normalmente toma 10 días», corrigió Fernando, «pero con la aprobación judicial y considerando las circunstancias especiales, el banco ha acordado una liberación inmediata de los fondos necesarios para resolver la deuda». Diego Harrison permaneció de pie, sus puños apretados a los costados, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Sus ojos se movieron entre el juez, Fernando, y finalmente se detuvieron en Lucas. «Lo siento». La mirada que le dirigió al niño estaba llena de un odio tan puro que hizo que Lucas retrocediera instintivamente. «Esto no ha terminado», siseó Diego en voz baja pero clara. «Pueden haber ganado hoy, pero hay muchas maneras de perder una propiedad. Accidentes, incendios, animales que desaparecen en la noche. ¿Estás amenazando a esta familia en presencia de un juez y un sacerdote?». La voz del padre Sebastián cortó el aire como un látigo. «Diego, tu alma está en grave peligro». «Mi alma es asunto mío, padre», respondió Diego con desprecio, «y mis asuntos también». Se giró hacia la puerta. «Don Esteban, vámonos».
Este lugar apesta a hipocresía. Cuando Diego y don Esteban salieron, el alivio en la habitación fue casi palpable. El juez Delgado se hundió en su silla, pareciendo haber envejecido 10 años en una hora. «Señora Ramírez», dijo el juez con voz cansada, «lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Las escrituras están ahora oficialmente registradas a su nombre. Las tierras en el Valle de San Miguel son suyas». Carmen se acercó al escritorio, lágrimas de alegría y alivio rodando por sus mejillas. «Gracias, su señoría. No sabe lo que esto significa para nosotros». «Lo sé», respondió el juez, mirándola a los ojos por primera vez con verdadera honestidad. «Y me disculpo por haber dudado. Rodrigo Harrison era un buen hombre y ustedes merecen lo que él quiso darles». Después de firmar los últimos papeles y recoger las copias certificadas, el grupo salió del juzgado. El sol ya estaba alto en el cielo y las calles de San Cristóbal comenzaban a llenarse de gente que iba y venía con sus quehaceres diarios. «Necesitamos regresar a mi propiedad inmediatamente», dijo doña Catalina, su voz urgente a pesar de la victoria que acababan de lograr. Las amenazas de Diego no eran vacías. Conozco a ese hombre y cuando se siente acorralado es capaz de cualquier cosa. Y comenzaron a caminar rápidamente por las calles del pueblo, pero no habían avanzado más de 2 cuadras cuando un niño corrió hacia ellos, jadeando por el esfuerzo. «¡Doña Catalina!», gritó el niño, que Lucas reconoció como Pablito, el hijo del tendero del pueblo. «Mi papá me mandó a buscarla. Dice que hay humo saliendo de su propiedad». El grupo se quedó paralizado por un segundo antes de que doña Catalina reaccionara. «¡Mercurio! ¡El establo!». Echaron a correr por las calles, sin importarles las miradas sorprendidas de los transeúntes. Lucas corría más rápido que nunca en su vida, su corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que se saldría de su pecho. Solo podía pensar en Mercurio, atrapado en el establo, asustado, solo. «¡Más rápido!», gritaba doña Catalina a pesar de su edad, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Cuando finalmente llegaron a la colina que llevaba a la propiedad, pudieron ver la columna de humo negro elevándose hacia el cielo. Los perros ladraban frenéticamente y a medida que se acercaban, podían escuchar los relinchos aterrorizados de Mercurio desde dentro del establo. «¡No!». Lucas corrió hacia el establo sin pensar, pero Fernando lo agarró por el brazo. «Es muy peligroso. Las llamas están por todas partes. Tengo que salvarlo». Lucas luchaba por liberarse, las lágrimas rodando por su rostro. «No puedo dejarlo morir, no después de todo esto». Doña Catalina ya estaba gritando órdenes. «Carmen, ve a la bomba del pozo y trae cubetas de agua. Fernando, ayúdame a abrir las puertas del establo desde el lado que todavía no está en llamas». El humo era cada vez más denso y el calor del fuego hacía difícil acercarse. Los relinchos de Mercurio se volvían más desesperados, más aterrorizados. Lucas podía escuchar cómo el caballo pateaba las paredes de su compartimento, intentando escapar. «¡Está atrapado!», gritó doña Catalina tosiendo por el humo. «La puerta de su compartimento debe estar bloqueada». Sin pensarlo 2 veces, Lucas se liberó del agarre de Fernando y corrió hacia el establo. Escuchó los gritos de su madre detrás de él, pero no se detuvo. Respiró profundamente antes de meterse en el humo, cubriendo su nariz y boca con su camisa. Dentro del establo, el calor era insoportable. Las llamas consumían la paja y las vigas de madera, creando un infierno naranja y negro. Lucas tropezó, cayó, se levantó, siguiendo los relinchos desesperados de Mercurio. «¡Ya voy, muchacho!», gritó Lucas, aunque el humo le quemaba la garganta. «¡Resiste!». Finalmente llegó al compartimento de Mercurio. Una viga caída bloqueaba la puerta.
Con una fuerza que no sabía que poseía, Lucas empujó y empujó hasta que la viga se movió lo suficiente como para abrir la puerta. Mercurio salió como un rayo, casi atropellando a Lucas en su desesperación por escapar. El niño lo siguió, sus pulmones ardiendo, sus ojos llorando por el humo. Justo cuando cruzaba la entrada del establo, una viga en llamas se derrumbó detrás de él, bloqueando completamente la salida. Cayó al suelo, tosiendo violentamente, mientras manos lo levantaban y lo alejaban del fuego. Escuchó la voz de su madre, llorando y gritando su nombre. Sintió el agua fría que alguien vertía sobre su cabeza. Y entonces, a través de sus ojos llorosos, vio a Mercurio. El caballo estaba de pie a pocos metros de distancia, temblando pero vivo, mirándolo con esos ojos oscuros y profundos que parecían entender exactamente lo que Lucas había arriesgado por él. Lucas yacía en el pasto, tosiendo y jadeando, mientras Carmen lo abrazaba con fuerza, alternando entre besarle la frente y regañarlo por su imprudencia. Fernando había logrado controlar las llamas con la ayuda de varios vecinos que habían acudido al ver el humo. El establo estaba medio destruido, pero Mercurio estaba a salvo. «Eres un tonto valiente», sollozaba Carmen, acariciando el cabello chamuscado de su hijo. «Pudiste haber muerto. ¿En qué estabas pensando?» «En que no podía dejarlo morir, mamá», respondió Lucas con voz ronca. «Papá salvó a don Rodrigo. Yo tenía que salvar a Mercurio. Era lo correcto». Doña Catalina se acercó cojeando, su rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillando con determinación. «Encontré esto cerca del establo». Sostenía en su mano un recipiente de queroseno medio vacío. «Esto no fue un accidente». «Diego», siseó Fernando, tomando el recipiente con un pañuelo para no contaminar las huellas. «Esto es evidencia de incendio intencional». En ese momento, el sonido de varios caballos acercándose llamó su atención. Para sorpresa de todos, era el juez Delgado quien llegaba al galope, acompañado por 2 policías municipales y el padre Sebastián. «Vi el humo desde mi ventana», explicó el juez desmontando apresuradamente. «Y sospeché lo peor». Se acercó a Lucas, quien todavía estaba sentado en el suelo. «¿Estás bien, muchacho?» Lucas asintió, aunque su garganta le dolía demasiado para hablar. «Su señoría», doña Catalina le entregó el recipiente de queroseno. «Esto fue intencional, y creo saber quién fue». Antes de que el juez pudiera responder, uno de los policías regresó corriendo desde el camino principal. «Juez Delgado, encontramos a Diego Harrison y a don Esteban en el camino. Estaban observando el fuego desde la distancia. «Tráiganlos aquí», ordenó el juez, su voz llena de una autoridad que no había mostrado esa mañana. Inmediatamente. Minutos después, Diego y don Esteban eran escoltados hasta la propiedad. Diego intentaba mantener su compostura arrogante, pero sus manos manchadas de hollín y el olor a queroseno en su ropa lo traicionaban. «Qué conveniente que estuvieran por aquí», comentó el padre Sebastián con sarcasmo. «Justo cuando se desata un incendio». «Íbamos de paso», respondió Diego con desdén. «Vimos el humo y nos detuvimos a observar». «¡Mentiroso!». Lucas se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su madre. Su voz era áspera pero clara. «Te vi. Cuando salí del establo con Mercurio, te vi en la colina. Sonreías». Diego palideció ligeramente. «El niño está confundido por el humo. No sabe lo que dice». «No estoy confundido», insistió Lucas. «Estabas parado junto a ese árbol grande, el que tiene la rama rota, y don Esteban estaba contigo». Uno de los policías se acercó a don Esteban y examinó sus manos. «Tiene residuos negros en los dedos, y su ropa huele a queroseno». «Esto es ridículo», protestó don Esteban intentando retroceder. «Exijo hablar con mi abogado».
Hablarás con quien yo diga, respondió el juez Delgado, y por primera vez, desde que Lucas lo conocía, el hombre parecía verdaderamente indignado. He sido un cobarde y un corrupto, lo admito, pero no seré cómplice de un intento de asesinato. ¿Asesinato? Diego rió nerviosamente. Nadie iba a morir, solo era un establo viejo, con un caballo adentro, señaló Fernando, y este niño casi muere intentando salvarlo. Además, intervino doña Catalina, señalando hacia el camino donde más gente comenzaba a congregarse. Mataste al mejor amigo que Rodrigo tuvo en sus últimos años. Mercurio no era solo un animal para él, era su compañero, su consuelo después de tantas pérdidas. Por primera vez, Diego pareció genuinamente perturbado. Mi tío estaba loco, trataba a ese animal mejor que a su propia familia. Porque ese animal tenía más dignidad que toda tu familia junta, escupió doña Catalina con desprecio. El padre Sebastián se acercó a Diego, mirándolo directamente a los ojos. Diego, todavía hay tiempo para tu alma. Confiesa lo que hiciste, acepta las consecuencias de tus acciones. Es la única manera de encontrar paz. Por un momento, pareció que Diego podría quebrarse. Sus hombros se hundieron, su bravuconería se desvaneció. Pero entonces, don Esteban habló desde atrás. No digas nada, Diego. Sin confesión no tienen caso. La mirada de Diego se endureció nuevamente. Quiero un abogado, no diré nada más. El juez Delgado asintió a los policías. Arréstelos a ambos. Cargos de incendio intencional, peligro a la vida y cualquier otra cosa que el fiscal pueda añadir. Mientras los policías esposaban a Diego y don Esteban, la multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Lucas reconoció a varias personas del pueblo, el tendero, la mujer del mercado, incluso algunos de los trabajadores de las minas donde su padre había trabajado. «Eso está bien», gritó alguien desde la multitud. «Miguel Ramírez era un buen hombre. Su familia merece justicia». Otros comenzaron a unirse al grito y pronto toda la multitud estaba mostrando su apoyo. Diego y don Esteban fueron conducidos hacia el pueblo entre abucheos y expresiones de desprecio. Cuando finalmente se fueron, Lucas se acercó a Mercurio. El caballo estaba siendo cuidado por varios vecinos que habían traído mantas y agua. A pesar del trauma, Mercurio estaba tranquilo, como si supiera que lo peor había pasado. «Casi te pierdo», susurró Lucas, abrazando el cuello del caballo. «Pero te prometí que te cuidaría y siempre cumplo mis promesas». Carmen se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Lucas, tan orgulloso». Fernando se acercó con una sonrisa cansada. «Tengo noticias. Hablé con el banco. Además de los 10,000 pesos para la deuda, hay fondos adicionales para reconstruir lo que necesiten. Don Rodrigo fue muy específico en su testamento sobre proveer para cualquier emergencia». Doña Catalina se rió, sacudiendo la cabeza. «Ese Rodrigo, siempre pensando en todo». Miró al establo medio destruido. «Empezaremos la reconstrucción mañana mismo. Y esta vez lo haremos más grande y mejor». El padre Sebastián bendijo a Mercurio y luego a Lucas. «Has mostrado un valor extraordinario hoy, muchacho, no solo al salvar al caballo, sino al defender lo que es justo contra aquellos que tienen más poder. Ese es el verdadero legado de tu padre». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Lucas se sentó junto a Mercurio en el pasto. La comunidad que se había reunido comenzó a dispersarse, pero muchos prometieron regresar al día siguiente para ayudar con la reconstrucción. «¿Sabes qué, Mercurio?», dijo Lucas, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Creo que don Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te envió a nosotros. No solo nos dio tierras y dinero, nos dio una razón para luchar».
para ser valientes, para honrar la memoria de mi papá de la mejor manera posible. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. 6 meses después, el valle de San Miguel resplandecía bajo el sol de la mañana como una joya verde en medio del paisaje árido. Las 20 hectáreas que ahora pertenecían a la familia Ramírez habían sido transformadas. Hileras ordenadas de maíz, frijol y calabaza se extendían por los campos, alimentadas por el manantial que fluía constantemente, cumpliendo la promesa de abundancia que don Rodrigo había previsto. Lucas, ahora de 13 años, pero con una madurez que iba más allá de su edad, guiaba a Mercurio por los surcos recién arados. El caballo, completamente recuperado del trauma del incendio, trabajaba con la misma dedicación y nobleza que había caracterizado toda su vida. La relación entre el niño y el animal se había profundizado hasta convertirse en algo casi místico, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. ¡Lucas! La voz de Carmen llegó desde la casa nueva que habían construido en lo alto de una pequeña colina. Era modesta, pero sólida, con paredes de adobe blanco y un techo de tejas rojas. «Ya llegaron los invitados». Lucas detuvo a Mercurio y miró hacia la casa. Podía ver las figuras de doña Catalina, Fernando y el padre Sebastián descendiendo del carruaje. Habían venido para la celebración especial que Carmen había organizado, el primer aniversario de la llegada de Mercurio a sus vidas. «Vamos, muchacho», le dijo Lucas al caballo, acariciando su cuello. «Hay gente que quiere verte». Mientras caminaban hacia la casa, Lucas recordó todo lo que había sucedido en ese año transformador. El juicio de Diego Harrison y don Esteban había sido rápido y contundente. Diego recibió 3 años de prisión por incendio intencional y otros cargos relacionados con sus intentos de fraude. Don Esteban, además de una condena similar, fue obligado a devolver todas las propiedades que había obtenido mediante préstamos usurarios. El juez Delgado, en un acto de redención, había renunciado a su puesto y ahora trabajaba como humilde escribano, intentando reparar el daño que su corrupción había causado. «¡Mira qué grande está!», exclamó doña Catalina cuando Lucas llegó con Mercurio. La anciana había envejecido un poco, pero sus ojos seguían brillando con la misma astucia y bondad. «Y el muchacho también. Estás casi tan alto como tu madre». «Don Rodrigo estaría muy complacido», añadió el padre Sebastián, bendiciendo al caballo con una sonrisa. «Su legado vive no solo en estas tierras, sino en el corazón de este joven». Fernando se acercó con un sobre en la mano. «Tengo noticias oficiales. La apelación final de Diego fue rechazada esta mañana. No hay más recursos legales. Todo lo que tienen es indiscutiblemente suyo». Carmen tomó el sobre con manos que ya no temblaban de miedo, sino de gratitud. «Nunca podré agradecerles lo suficiente a todos ustedes». «El agradecimiento es nuestro», respondió doña Catalina. «Nos recordaron que la justicia todavía existe y que la bondad de un hombre puede resonar a través del tiempo». Se sentaron todos bajo un gran árbol de mezquite que daba sombra cerca de la casa. Carmen había preparado una comida abundante: mole, arroz, tortillas recién hechas y agua fresca del manantial. Mientras comían, compartieron historias y risas, celebrando no solo la victoria legal, sino la transformación de una familia que había estado al borde de la ruina. «Lucas», llamó Fernando después de la comida, «hay algo que queremos darte». Sacó de su bolso un libro encuadernado en cuero. Don Rodrigo llevaba un diario. En él escribió sobre el día que tu padre lo salvó. Pensé que querrías leerlo. Con manos temblorosas, Lucas abrió el libro. La caligrafía elegante de don Rodrigo llenaba las páginas. Encontró la entrada fechada 7 años atrás. «Hoy un hombre llamado Miguel Ramírez me salvó la vida. No me conocía, no tenía razón para arriesgar todo por mí.
y sin embargo lo hizo. Cuando intenté recompensarlo, rechazó todo. Me dijo: «Señor Harrison, no salvé su vida por dinero. La salvé porque cualquier hombre decente habría hecho lo mismo. El día que acepte pago por hacer lo correcto, ese día dejaré de ser el hombre que mi hijo necesita que sea». Me avergüenzo de haber vivido 60 años sin entender lo que este simple trabajador comprende tan profundamente. Si algo me sucede, juro que su familia nunca conocerá la necesidad. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucas mientras leía. Carmen, leyendo sobre su hombro, sollozaba silenciosamente. «Ese era mi Miguel», susurró ella, siempre pensando en el ejemplo que le daba a nuestro hijo. El padre Sebastián puso una mano en el hombro de Lucas. «Tu padre te dejó algo más valioso que tierras o dinero, muchacho. Te dejó un código de honor. Y has demostrado que entendiste la lección perfectamente el día que arriesgaste tu vida por Mercurio». Mientras el sol comenzaba a descender, los invitados se prepararon para partir. Uno por uno, abrazaron a Lucas y Carmen, prometiendo regresar pronto. Lucas caminó con ellos hasta el camino, con Mercurio siguiéndolo fielmente. Cuando todos se habían ido, Lucas se quedó solo con el caballo, observando cómo el atardecer pintaba el valle con tonos dorados. Se sentó en el pasto y Mercurio se acostó a su lado, algo que había comenzado a hacer después del incendio, como si necesitara mantener al niño cerca. «¿Sabes, Mercurio?», comenzó Lucas, acariciando el cuello del animal. «Cuando te vi por primera vez, encadenado a nuestro portón, pensé que eras la solución a todos nuestros problemas. El dinero, las tierras, una vida mejor». El caballo relinchó suavemente. «Pero ahora entiendo que no eras la solución, eras la pregunta. Don Rodrigo nos preguntaba, ¿serán dignos del sacrificio de Miguel? ¿Lucharán por lo que es correcto como él lo hizo? Y creo que hemos respondido bien». Lucas miró hacia la casa donde su madre preparaba la cena, hacia los campos verdes que habían cultivado con su propio esfuerzo, hacia el futuro que se extendía ante ellos lleno de posibilidades. «Papá», susurró hacia el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, «no pude conocerte bien, pero creo que finalmente entiendo quién eras, y prometo ser ese tipo de hombre, el tipo que hace lo correcto no porque sea fácil, sino porque es lo correcto». Mercurio levantó su gran cabeza y la apoyó en el regazo de Lucas, en un gesto de afecto y complicidad. Allí permanecieron mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, un niño que había aprendido el verdadero significado del valor y el honor, y un caballo que había sido el puente entre el pasado y el futuro, entre el sacrificio y la recompensa, entre un padre que había vivido con dignidad y un hijo que ahora comprendía el peso y la belleza de ese legado. El Valle de San Miguel, una vez estéril y olvidado, ahora florecía, y en su centro, una familia que había descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en los principios por los que estamos dispuestos a luchar. Así termina la historia de un niño pobre que encontró un caballo encadenado a su portón, y al leer el mensaje que traía, descubrió algo mucho más valioso que oro o tierras. Descubrió quién era su padre realmente, y al hacerlo, descubrió quién podría llegar a ser él mismo.